El defecto principal de los sistemas de moral enseñados en el pasado es haber sido exclusivamente socialistas o exclusivamente individualistas. Así, la moral cívica, tal como nos ha sido transmitida por los griegos y los romanos, fue una moral exclusivamente socialista, en el sentido de que sacrifica siempre la individualidad a la colectividad, sin hablar de las miríadas de esclavos que constituyen la base de la civilización antigua, que no eran tenidos en cuenta más que como cosas. La individualidad del ciudadano griego o romano mismo fue siempre patrióticamente inmolada, en beneficio de la colectividad constituida en el Estado. Cuando los ciudadanos, cansados de esta inmolación permanente, se rehusaron al sacrificio, las repúblicas griegas primero, después romanas, se derrumbaron. El despertar del individualismo causó la muerte de la antigüedad. Bueno, estas son palabras de El principio del Estado, de Miguel Bakunin. Más o menos está en 1882, es la publicación. Bueno, y a partir de este texto empezamos el tema de la columna de hoy, que es lo estatal y lo público, ¿sí? Hoy en día, en general, entendemos que todo lo que tiene que ver con el sector público se contrapone contra el sector privado, y todo lo que es el sector privado, la potestad sobre eso lo tiene lo que es el espacio público, la potestad lo tiene el Estado, ¿no? Entonces, sin embargo, más allá de esto, hemos visto que durante toda la historia han tenido diferentes relaciones entre la gente y el Estado, en los cuales las personas han demostrado que no solo el Estado puede ser quien gestione lo público, ¿sí? A partir de eso, bueno, lo pudimos ver, por ejemplo, a principio de año hubo 3 conflictos claves, que fueron el conflicto del Parque Centenario, el conflicto de la Sala Alberdi y el conflicto de El Borda, ¿no? Son 3 espacios donde el Estado no tenía injerencia y sí lo organizaba la gente por fuera de este Estado, y sin embargo eran espacios públicos. Entonces ahí se genera un choque que es entre esto de lo que es lo público y lo que es lo estatal, y a partir de quién puede gestionar, ¿no? Por eso estamos acá con Jime, que es es parte de la asamblea de la ADEP, que es la Asamblea en Defensa de lo Público. Es una asamblea que está compuesta, como dijimos al principio del programa, una asamblea que está compuesta por un montón de espacios y que van teniendo diferentes actividades y diferentes métodos de lucha que van haciendo para poder combatir las diferentes situaciones que hay en Capital Federal. Bueno, entonces le damos la bienvenida a Jimé. Bienvenida, Jimé. Bueno, gracias. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Bien, todo bien. ¿Ustedes? Muy bien, muy contentos de tenerte acá y estamos ávidos por preguntar, así que Sí. acá Queremos preguntarle todo, así que... Bien, Bueno. Primero, Jime, contanos un poco qué es la ADEP. Bueno, en realidad la ADEP es un espacio de articulación de distintas asambleas y distintas luchas y distintos conflictos. Es muy difícil responder qué es la ADEP porque, siendo un espacio muy nuevo, todavía nosotros estamos planteándonos qué somos y qué es la ADEP, y cada espacio está planteándose su participación en la ADEP. Lo que queremos ser y lo que fuimos hasta ahora es eso, es un espacio que articula luchas de distintos lugares, de distintos sectores, luchas del sector de educación, del sector de salud, del sector de espacios públicos, del sector de cultura, del sector de vivienda, de alguna forma. Entonces, lo que se puede decir es que hasta ahora tuvimos 3 acciones puntuales, que fueron los cortes simultáneos, en donde sí, de hecho, hubo una articulación de todos estos sectores, ¿no? Y a la vez es un espacio de mucha contención y de refuerzo para lo que es sostener distintas luchas. Entonces se puede decir que siempre que uno de estos espacios está en conflicto, estamos ahí para prestar ayuda, para prestar lo que fuera que se necesiten, sean recursos, desde recurso humano, desde información, en todos los sentidos. Así que un poco tiene que ver con eso, pero y con esto termino la presentación. Para muchos de nosotros la ADEP es el lugar en donde nos encontramos las caras, todos los que representábamos muchos conflictos o los que estábamos implicados dentro de muchos conflictos, y
a partir del debate y a partir de la discusión y de la puesta en común y la investigación descubrimos que bueno, que hay como una especie de nodo común entre todos estos conflictos. Entonces para nosotros la ADEP es el lugar en donde entendimos eso y nos encontramos. Y yo tengo una pregunta. ¿Desde cuándo está la ADEP? Vos decís que que es reciente y demás. ¿Cómo se generó? Y bueno, la ADEP se generó a partir de lo que fue la acampe de la Sala Alberdi, digamos. Si yo le tengo que poner fecha, fue el 30 de enero en una asamblea de autoconvocados que llamaron desde la acampe de la Sala Alberdi, en donde invitaron a un montón de espacios y a todos los que se quisieran acercar a compartir y a generar algo en común. Porque bueno, en un punto se entendió que se necesitaba crear una fuerza común para poder enfrentar lo que estaba pasando en la ciudad de Buenos Aires. Bien, ¿cuál es la relación de esta asamblea con los distintos sectores de la política actual? Por ejemplo, con el macrismo, que bueno, que ya por todo lo que dijiste inevitablemente es un enfrentamiento, pero también hay otros sectores como por ejemplo el kirchnerismo o sectores de izquierda y demás, ¿cuál es la relación con esos sectores? Bueno, como todo espacio plural y diverso de articulación, es una cosa muy dialéctica, como que cuál es la relación se va creando en el día a día y se va cuestionando. Sí tenemos digamos, ciertas cuestiones que tienen que ver con que no es un espacio que sea partidario. Por más que sí hay distintas agrupaciones que participan y sí hay sujetos que pueden estar ocupando hoy lugares en partidos políticos y yendo por una lógica electoral, no es un espacio que se plantea desde esa lógica. De ninguna manera nos estamos planteando el camino electoral, de hecho lo discutimos mucho. Es un espacio que tiene su núcleo común en una lucha contra el macrismo, pero que también tiene conciencia y entiende que la mayoría de los conflictos que hoy tenemos en la ciudad, que vienen de la mano del macrismo, están posibilitados por el kirchnerismo. No es casual que el año pasado haya pasado lo que pasó con el Pacto PRO-K en la legislatura, y hay cosas muy puntuales como el hecho de que hoy se pueda construir el centro cívico en el Borda tiene que ver con la venta del edificio de Plata, y ese permiso vino de la mano de los legisladores del Frente por la Victoria. Te hago una consulta con respecto a un poco lo que estábamos hablando al principio, la temática de la diferencia entre lo que es lo público y lo que es lo del Estado, ¿no? Bueno, ¿cómo vendría a discutir esto la ADEP? ¿Qué tipo de participación en esta discusión vendría a tener? Bueno, en realidad nosotros acabamos de salir de un plenario muy fructífero para nosotros, en el cual pudimos más o menos sentarnos y llegar a conclusiones en común. Y una de las conclusiones tiene que ver con esto, con que nosotros entendemos lo público como lo que es de todos y no lo que tiene que ser gestionado por el Estado. Entonces es un poco mostrar cómo, de la misma forma que los vecinos del Parque Centenario insisten con que son ellos los que tienen que habitar el parque y no la metropolitana para que el parque sea seguro, y no hay que poner rejas, sino que el parque puede estar cuidado por los vecinos y no hace falta que el Estado lo gestione. De la misma forma que la Sala Alberdi podía gestionar sus propios espectáculos y festivales y talleres sin que fuera el Estado el que lo gestionara, de la misma forma que en el Borda la lucha por la desmanicomización de la salud tiene que ver con que el Estado no tiene por qué servir ahí, sino que hay gente que puede hacerlo y que quiere hacerlo. Yo creo que estamos ahí para visibilizar eso, para dar cuenta de eso, más allá de que hay una dialéctica que tiene que ver con reclamar al Estado tal cosa y tal otra, porque bueno, en un punto todavía estamos en un sistema en el que el Estado se tiene que hacer cargo de cosas, pero entendemos que lo mejor es esto, que nosotros nos podemos hacer cargo de las distintas situaciones de la vida y que tenemos que autogestionarnos. Jimé, ¿qué tal? Sebastián es mi nombre. Yo te quería preguntar, vos recién comentaste un poco que la ADEP digamos, permite que gente de muchos partidos con diferentes ideas se pueda unir por una lucha en común, ¿no? ¿Han tenido conflicto por gente de diversos partidos con diferentes ideales, interno, o ha habido inconvenientes por ese motivo?
Y en realidad deberías venir a las asambleas para enterarte. No quiero. Sí, seguramente hay un montón de espacios que se acercaron y después se abrieron. No voy a hablar de nadie en puntual, de ninguna agrupación puntualmente, pero sí, hay ciertos sectores que están más cercanos al kirchnerismo y que cuando uno empieza a discutir el macrismo, muy, muy rápidamente llega al kirchnerismo. No es fácil, no es difícil llegar al kirchnerismo. Entonces, son contradicciones internas de ciertas agrupaciones que se dan cuenta de que esto los está empezando a mover y prefieren abrirse el espacio, porque bueno, son contradicciones internas. También cuando hay una construcción tan diversa, hay espacios que en realidad se acercaron más por una cooptación de lucha y al final se abrieron porque se dan cuenta de que cooptar un espacio tan diverso es difícil. Claro. Pero no puedo puntualizar mucho así, tener en la cabeza qué agrupaciones. Pero no hubo conflictos. Digo, en ningún momento se planteó un choque de banderas sí, banderas no, o estas cuestiones. Me parece que es un espacio como mucho más respetuoso en ese sentido, o tal vez, bueno, al no tener una bandera propia, tal vez los conflictos se diluye un poco la imagen de la asamblea, pero bueno, estamos ahí. Es preferible esa imagen, ¿no? De no bandera propia, me parece. Sí, en ese sentido respetamos cada espacio. Bueno, esta es muy interesante la columna y como queremos seguir hablando con Jimena, que recordamos que es de la Asamblea en Defensa de lo Público, ahí en el Facebook en que las velas ardan, subimos la página para que todos le puedan dar me gusta, para que todos estén comunicando, igualmente ya vamos a dar, y vos vas a dar seguramente, Jime, otras maneras de poder acercarse. Sí, concretamente el jueves 11 hay una nueva asamblea en la Plaza de los Periodistas. Es en la Plaza de los Periodistas, es en Nazca y Páez, es el jueves 11 a las 5. Es importante entender que cualquiera se puede acercar a las asambleas, o sea, no tenés que estar organizado y la idea es que la gente se acerque. Entonces, la mejor forma de participar en la asamblea es venir a las asambleas. Bien. Bueno, igualmente, antes de cerrar con la columna dentro de un ratito, vamos a volver a repetir este dato para todos los que se quieran acercar. Sí, así a mí ya me dijo, deberías venir a la asamblea cuando le pregunté, así que me parece que... Estamos todos invitados. Así que bueno, vamos a ir a un tema y ya volvemos entonces con el resto de la columna de Sate, así que escuchemos al indio. ...15 minutos para las 11 de la noche. Qué bien se siente decir eso, ¿no? Antes era para las 12. Estamos relajadísimos. Y seguimos en Que las velas ardan con Santi, su columna política, y con Jime, que es miembro de la Asamblea en Defensa de lo Público, como ya dijimos. Y bueno, hay preguntas para hacer, me parece. No sé. Bien. Sí. Porque la verdad que está muy interesante y la vamos a bombardear, así que prepárate, Jime. Está bien. ¿Estás lista? ¿Estás lista para este momento? Estoy lista. Bueno, Última pregunta, ¿estás lista? Sí. Listo, perfecto. Ahora vamos más a la parte teórica para hacer enganche con la cita que dijimos al principio. Está subida a Que las velas ardan para quienes quieran tenerla, de Bakunin, así que... Sí, seguramente en internet encuentran el texto entero, así que está bueno para leerlo, es formador. Bueno, un poco de la cita esta extrajimos la idea del individualismo, ¿no? Y cómo dice, el efecto principal de los sistemas morales enseñados es la diferencia entre el individualismo y el socialismo, ¿no? ¿Cómo vos crees que el Estado actual, pensemos desde la realidad cotidiana que tenemos acá, desde la ciudad y del Estado nacional y demás, opera con lo público, cómo gestiona lo público en base a crear morales individualistas, ¿no? Es muy difícil decirlo en poco tiempo, pero voy a tratar de explicarlo. Nosotros lo que pensamos es que lo que hace la gestión de lo público es quitarnos la posibilidad de encontrarnos como individuos para crear colectivos. ¿Cómo sucede esto? Desde un montón de puntos. Primero, desde justamente lo más concreto, que es sacarnos los espacios comunes. Cerrar una plaza a las 8 de la noche, que era una plaza en donde se solían juntar personas a hacer una asamblea. Digo, el Parque Centenario era un espacio de encuentro histórico desde el 2001. Entonces, cierran eso y las personas se tienen que dejar de encontrar, porque ya no se pueden encontrar. Porque después de las 8 de la noche, antes de las 8 de la noche es muy difícil encontrarse. Cierran la Sala Alberdi, por ejemplo.
¿Y qué pasa? La sala era un espacio realmente de encuentro, de creación y de construcción de un arte nuevo y de un arte que iba a discutir, y a los sujetos los discutía desde su base misma para crear colectivos. Entonces, todos aquellos espacios, fenómenos, lugares que podrían servirnos para empezar a discutirnos a nosotros mismos, encontrarnos las caras y construir hacia una nueva posibilidad de lo público, nos lo cierran. Nos lo cierran desde lo físico. A la misma vez, lo que pasa es que se construyen shoppings, se construyen supermercados, porque por ejemplo el albergue Warnes, que podría haber sido un hermoso parque de encuentro, hoy por hoy es un Carrefour. IRSA tiene un montón de espacios que eran públicos en donde hay shoppings. En la sala Alberdi va a haber una sala multimedia. Si no hay algo más individualista que lo multimedia, no sé qué es. Digo, también podemos dar esta discusión, pero frente a una obra de teatro donde se podían plantear un montón de cosas y talleres, creo que la lógica está clara. Entonces, nos cierran los lugares. A la vez crean especulación inmobiliaria, crean mercado, crean lugares de consumo. Con lo cual, digo, si yo me quería encontrar con alguien en un shopping, en un parque, ahora voy a ir a consumir a las góndolas. Eso ya es lineal, digo. Te cierran un parque, te crearon individualismo. Nos juntamos en McDonald's, ¿viste? Exacto. Ni hablar de lo que se le hace a otra gente con lo que es esto de la puesta en valor de los territorios, ¿no? Porque ahora, cuando se hace esta cuestión de la puesta en valor de espacios en donde en general hay barrios obreros y gente que transita y que trabaja, se genera lo que se llama gentrificación, que es que los territorios empiezan a ser más caros, las casas que se construyen ahí son edificios más caros, todo se pone más caro, por lo tanto hay gente que se tiene que mover. Entonces la gente se tiene que ir, alejar del lugar en donde trabaja, lo cual crea mayor circulación en la ciudad. Y si nosotros en la ciudad en la que vivimos estamos todo el tiempo moviéndonos, no nos vamos a encontrar, con lo cual es muy fácil para el gobierno controlarnos. A la misma vez, cuando nos estamos moviendo, estamos mirando el celular, de nuevo individualismo. Y además, bueno, creo que la pata más fuerte de todo esto tiene que ver con el control, la seguridad y la represión, ¿no? Porque, y bueno, ni hablar del trabajo que bien hacen los medios de comunicación hegemónicos. Pero, ¿qué pasa? Cuando hay alguien que realmente quiere encontrarse y pararse frente al Estado y decirle yo me voy a encontrar, te tiran balas de plomo. Digo, me parece que la sala Alberdi es un ejemplo muy claro en ese sentido. Y si no te tiran balas de plomo, te pegan macañazos, etcétera, etcétera. Y bueno, y los medios de comunicación con este discurso en el cual machacan sobre la inseguridad, básicamente lo que crean es miedo a la gente a salir de calle y confianza en el control, en la cámara de seguridad, en todos los sistemas de control que nos tienen en todas partes. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo está avalando que nos controlen como sujetos. Todos estamos re de acuerdo en que nos miren en cámaras, que la SUBE registre todos nuestros movimientos, que todo el mundo sepa y que los servicios de inteligencia del Estado sepan en dónde estamos en todo momento. Con lo cual estamos dando directamente la llave a que cada vez que queramos organizarnos y encontrarnos nos vengan a buscar. Y eso va creyendo, digo. El gatillo fácil es eso. Entonces, bueno, un poco, ¿se entendió? Sí. Partió de lo micro hacia lo macro, pero se entendió bastante bien. Bueno, me alegro. Bueno, muy buenas noches, mi nombre es Fernando. La consulta era lo siguiente. Bien es cierto que el Estado llega a un extremo al momento de poner una reja en una plaza o cerrar ciertos espacios que antes eran públicos y que permitían la reunión de la gente. Pero por el otro lado también es cierto que así como mucha gente cuida del espacio público, otros, digamos, lo descuidan y es como que se transforma en una línea fina entre los que lo descuidan y las medidas que toma el Estado para prevenir eso. Eso, ¿qué piensan ustedes al respecto? ¿Cómo se puede resolver, digamos? Y yo creo que es muy fácil mirar la gestión por lo menos del macrismo. Yo vivo en la ciudad, entonces lo que más miro es la gestión del macrismo.
Y creo que si el macrismo quisiera hacer políticas que lleven a la concientización de la gente o que lleven al cuidado de los espacios, lo podría hacer. Desde algo tan simple, a ver, el macrismo podría poner seguridad en un parque sin ponerle rejas. Digo, tan simple como eso, pero también se podrían hacer políticas de cuidado o campañas. Digo, yo no sé hasta qué punto se puede hacer una campaña que pida basura, pero se podría y no lo hacen. Entonces, no sé, es muy difícil dar la discusión de hasta qué punto la gente va a cuidar siempre del espacio. Yo creo que el descuido que tenemos de la ciudad tiene que ver con que no creamos identificación con nuestra ciudad. Porque lo que pasa es que hoy por hoy habitamos una ciudad que no nos pertenece, en la cual no creamos identidad, en la cual no nos vemos y por eso no la cuidamos. Entonces, cuando uno crea identificación con un espacio, lo cuida. O por lo menos yo he ido a un montón de lugares en el interior del país en donde hay un cuidado muy grande. Entonces yo creo que no es la cuestión de decir, bueno, pero si lo dejan abierto lo tiran todos papeles. Bueno, sino es preguntarse cómo llegamos a este mundo en el cual la basura es tan común. Porque si la basura es común es porque seguimos produciendo basura. Entonces no es que la gente la basura te sale por los poros. Hoy por hoy vivimos en un mundo que crea cosas descartables. Entonces es otro de los problemas. Nuestro consumo constante también es un problema. Entonces, tal vez sí, es muy difícil. Yo te tiro esto y decís, bueno, pero entonces cambiemos nuestra forma de vida. Y sí, cambiamos nuestra forma de vida. Estoy de acuerdo con lo que decís, cambiamos nuestra forma de vida, obviamente. Pero a mí lo que me ocurre cuando veo situaciones, por ejemplo, lo del Parque Centenario. Enrejaron el parque y ahí salieron todos a luchar porque no se enreje el parque. Y es como que medio siempre, y hasta luego una autocrítica por haber pertenecido a sectores similares como asambleas o partidos políticos, que siempre estamos atrás de la coneja. O sea, nos preocupamos y explicamos las razones por las cuales no hay que enrejar el parque una vez que está enrejado. Es un poco estar a la vanguardia de alguna manera, no es una palabra un poco mal utilizada hoy por hoy. Creo que es una tarea importante y creo que esa es la verdadera disputa de la hegemonía hoy por hoy en la ciudad. Tu asamblea u otros espacios donde confluyen, ¿tienen esa idea, debaten eso o simplemente no, pero se dedican a este tipo de hechos con las cosas consumadas? Es muy difícil plantear eso porque nosotros nos encontramos en conflictos puntuales. Entonces, está la idea de que gracias a esos conflictos nosotros lo entendimos. Obviamente la utopía hubiera sido que todos tengamos conciencia de lo que estaba pasando antes de que pasara, pero sí, algo nos hizo saltar y algo nos hizo encontrarnos. Hoy por hoy sí, la idea es, bueno, en vez de correr detrás del conflicto, tratemos de construir hacia adelante y tratemos de estar un paso antes del gobierno. Lo que pasa es que también es muy difícil, porque yo te digo, a ver, uno de los conflictos más grandes en la ciudad de Buenos Aires el año pasado, que fue el conflicto por el megaemprendimiento inmobiliario de IRSA al lado de la villa de Rodrigo Bueno. Ese conflicto nosotros lo vimos el año pasado, pero ese conflicto está desde los 90. Es más, está desde la dictadura, porque toda la concesión de la ex Ciudad Deportiva Boca está desde la dictadura. Entonces es muy difícil, sí, es cierto, saltamos por esto y el barrio Rodrigo Bueno se empezó a organizar mucho en torno a esto. Y es uno de los problemas que siempre surgen, ¿no? Como, yo me organicé después de que me tocaron la plaza. Y la idea es que ver que, bueno, que por más que nos tocaron la plaza, no es que, bueno, se nos pusieron las rejas y listo, nos dormimos. La Asamblea del Parque Centenario sigue trabajando, sigue activando, se está preocupando hoy por un montón de plazas y además yo creo que el mejor ejemplo de eso es el Parque Lezama. Porque una vez que enrejaron el Parque Centenario, nosotros entendimos que había que ir a resistir a Lezama. Y Lezama hoy no está enrejado. Entonces sí hay una organización hacia lo que puede llegar a pasar y hacia frenar antes
y no tener que subsanar. Y además hay otros ejes sobre los cuales ustedes trabajan que tienen mucho que ver con el reclamo, ¿no?, de la mejora de la salud pública, con la educación popular también. Ustedes trabajan, bueno, nombraste la villa, el barrio en realidad, Rodrigo Bueno, trabajan mucho las villas, digo, también hay, más allá de que sí, ustedes saltaron por cuestiones más puntuales, están trabajando en otros ejes ahora, ¿no?, como para seguir fomentando otras facetas, no solamente en ciertos conflictos que tienen que ver con simplemente lo digo, un enrejamiento, ¿no?, o una represión en sí. Están trabajando en otros lugares y eso es lo que está bueno. Por eso el tema, lo importante de juntarse, y recién hablábamos, ¿no?, de esto de aclarar que no hay partidos políticos, que si bien hay gente que obviamente milita, pero no hay partidos políticos, no hay banderas políticas. Si hay una participación de espacios autogestionados y de todos los que quieren incluso se pueden acercar, que es lo que vos decías antes, ¿no, Jimé? Sí, en realidad la idea es ir creciendo, ir creciendo, ir encontrándonos, que se vayan acercando más conflictos y más gente que esté preocupada por cosas que quiera ver y plantear, y por eso acá me dicen: repetí cuando es la asamblea. Es buenísimo el anotador que tiene, ¿eh? No vamos a decir qué es, pero es genial. La mano. Sí, es mi mano, parezco un adolescente con un machete mal hecho. Se está copiando. El jueves 11 a las 17 horas en la Plaza de los Periodistas, Nazca y Páez, Asamblea en Defensa de lo Público. Vení y participá. Y recordamos que en el Facebook también pueden buscarlos como Asamblea en Defensa de lo Público. Denle me gusta, queden ahí en contacto con la gente de la DEP. Y la verdad, muchas gracias, Santi, por habernos traído a Jiménez. muchas gracias por haber venido. Jimé, en serio. No, gracias a ustedes. En esta noche vamos a seguir en contacto y nos quedaron, creo que, un montón de temas para seguir hablando. Me parece que da para que vuelva Jimé en otro momento, ¿no, Santi? Sí, seguramente siempre vamos a estar pensando y viendo en qué anda la DEP y llamándolo en otro momento si surge la ocasión. Bueno, me hago un horario. Me parece que no tiene problema, ¿eh? No tiene problema. Muchas gracias, Santi, por la columna del día de hoy. Muchas gracias a ustedes, chicos. Gracias, Santi.